Prueba testimonial, pues yo creo que es la más común e importante en los sistemas probatorios penales. El testimonio es sin duda el más importante. Me atrevería a decir que el juicio penal es el reino de las pruebas testimoniales básicamente. El testigo, el tercero, la víctima o el procesado, que son directamente los que van a comparecer a un juicio como testigos, no llegan a narrar un hecho. Ellos llegan es a narrar la experiencia vivida, percibida a través de la vista, de los oídos o cualquier otra forma directamente del hecho acontecido. El testigo directamente lo que va a narrar es lo percibido, porque lo ha percibido, no aquello que haya sido visto por otro. Directamente, testigo puede ser entonces el que haya visto directamente a través de los sentidos o por cualquier otro medio, ¿cierto? Y si lo ha percibido o lo ha visto o lo ha referido porque lo ha dicho otra persona, entonces estaríamos en otro tipo de testimonio. Solo aquel, es decir, el que narra lo que ha percibido, ese que puede comparecer directamente a juicio a declarar sobre los aspectos que de forma personal y directa hubiese tenido la oportunidad de observar o de percibir, ello de acuerdo con lo prescrito en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, que establece precisamente el contenido del conocimiento personal del testigo, y nos indica: el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo. Hasta acá lo que nos dice la norma es que básicamente admisible solamente sería el testigo que tenga conocimiento directo y personal del hecho del cual se le va a llamar a narrar o a declarar en juicio, ¿cierto? Pero ello no es absoluto, existen excepciones, por así decirlo, en materia de testigos que no tienen conocimiento directo y personal. En todo caso, en el evento en que en el juicio una persona esté narrando precisamente sobre aspectos de los cuales no tuvo la oportunidad de tener conocimiento directo personal, pues la persona que controla el testigo directo, es decir, la contraparte, si el testigo es de la fiscalía, entonces sería la defensa, la contraparte, puede hacer uso de las objeciones directamente ante el juez de conocimiento, invocando precisamente que el testigo no tiene conocimiento directo personal de los hechos, objetando o no permitiendo que la persona haga apreciaciones precisamente sobre lo que no pudo conocer. O si la pregunta se hizo y la respuesta se dio también, la contraparte en el contrainterrogatorio también podría hacer uso precisamente del procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo, en donde llevaría al juez a percibir directamente que el testigo, a través del reconocimiento que haga efectivamente en el contrainterrogatorio, lo que está diciendo son manifestaciones de lo que pudo haber escuchado o de lo que otra persona le pudo haber referido. Entonces recordemos, la regla principal es el testigo, la prueba testimonial única y exclusivamente en un primer momento hace alusión a la persona que tuvo conocimiento directo y personal de los hechos. Ahora, hay un testigo, y es un testigo que nosotros llamamos el testigo de oídas o el testigo de segundo grado. El testigo de oídas o de segundo grado es el que narra lo que otra persona le relata sobre unos hechos. Lo que puede acreditar en últimas entonces es la existencia de ese relato. Lo que no puede acreditar es la existencia de lo relatado, porque a él no le consta directamente por sus sentidos o por cualquier otro medio la existencia de los mismos. Solamente puede relatar sobre la existencia de ese relato. Este tipo de testigos se excluyen en los juicios, pero no se excluyen absolutamente. Se excluirían absolutamente los testigos que han escuchado anónimamente y que deponen sobre lo que las voces públicas
en torno a los hechos han dicho, pero que no tienen posibilidad de certificar de quién directamente han escuchado la versión de unos hechos. ¿Sí me hago entender? Es decir, no se excluyen absolutamente este tipo de testigos. El testigo de oídas, cuando alguien ha oído, por ejemplo, contar de otro lo que éste ha visto, esa es su experiencia, y como esa es su experiencia, él no narra lo que el otro ha visto, sino que lo ha oído de otro, y eso es lo que va a llevar a exponer precisamente al juez. Este testigo sí es admisible, el que escucha de otro lo que otro percibió, pero no es admisible por sí solo. Vamos a ver las reglas precisamente para establecer cuándo serían admisibles. El que no es admisible es el testigo de oídas, que va a ir precisamente a hablar en un juicio, a relatar en un juicio, o a deponer en un juicio lo que ha escuchado sobre voces públicas de los que él no tiene conocimiento directo, y que no es más que conjeturas o simplemente lo que llamamos comúnmente como chismes. Precisamente, a la luz de la sana crítica, la jurisprudencia de la Sala Suprema de Justicia y la Sala Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia, ha diseñado criterios para la apreciación del testigo de oídas que es admisible. En este caso, entonces, la Corte ha establecido que efectivamente es admisible el testigo de oídas cuando se acredita que lo narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, es decir, el testigo de primer grado o el testigo directo, lo cual excluye el relato deformado por un número superior de transmisiones, es decir, que la Corte establece como regla: se puede escuchar el testigo de oídas, pero el que ha escuchado directamente lo que relató el testigo directo de primer grado, más no el que ha escuchado lo que le dijo el testigo a otro testigo, y así consecutivamente, no, porque entonces puede existir la posibilidad de que se deforme el contenido de lo dicho directamente por el testigo en un primer momento, precisamente por la cantidad de número de personas que han escuchado la transmisión del mensaje. Se puede tergiversar. Otro requisito que establece la Corte es que el testigo de oídas señale con precisión cuál fue la fuente de conocimiento del que obtuvo lo narrado. Otro de los requisitos, precisamente de las reglas para poder escuchar este tipo de testigos en juicio, es que se establezca las condiciones en que el testigo directo comunicó la información a quien después dio referencia a esas circunstancias, y que en otros medios de persuasión refuercen precisamente las aseveraciones del testigo de oídas. Es decir, para condenar es insuficiente e ineficaz solamente el testigo de oídas. Esto está relacionado directamente, entre otras, en la sentencia radicado 40.702 de julio del 2013, repito, la sentencia 40.702 del 24 de julio del 2013. Entonces, este testigo excepcional, el testigo de oídas, únicamente puede comparecer a juicio cuando lo narrado haya sido escuchado del testigo directamente. 1. Cuando el testigo de oídas señale con precisión cuál fue la fuente de conocimiento, es decir, cuando señale directamente quién lo dijo, cómo se lo dijo, cuándo se lo dijo, que establezca precisamente las condiciones en que el testigo directo comunicó esa información. Y como último requisito establece la Corte que ese relato de oídas de la persona diciendo lo que escuchó de otro sea corroborado por otro medio de persuasión, porque si la corroboración es o la aseveración es corroborada por otros medios de convicción, pues entonces tendrían mayor poder suasorio a la hora de ser valorados por el juez de conocimiento, a la hora de tener o de ser considerados efectivamente como fuente de conocimiento directo para condenar. Por eso la Corte establece directamente: si el testigo de oídas es la única fuente, inmediatamente carecería de suficiencia o eficacia para condenar. Ahora, derivado del testigo o de la prueba testimonial, hay otro tipo de testigo, que es el testigo de referencias. Estamos en el testigo de oídas y ahora vamos para el testigo de referencia.
Ese está desarrollado en el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal y consiste en toda declaración realizada por fuera del juicio oral y que se utiliza para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate cuando no sea posible practicarse la declaración directa del testigo en juicio. Entonces, los testigos de esta especie no están probando, sino que están narrando lo que otra persona supuestamente percibió. Por eso este testigo es poco confiable y tiene poco valor, igual que el testigo de oídas. Entre el testigo de oídas y el testigo de referencia hay diferencias sustanciales porque lo vamos a ver ahorita. Uno de los elementos, de los requisitos para que la prueba pueda ser solicitada de referencia es que la persona no esté posibilitada para declarar en juicio y que haya dado una declaración antecedente al mismo que pueda ser incorporada o leída por quien la suscribió con el testigo. Mientras que el testigo de oídas va a ir a hablar al juicio de lo que escuchó de otra persona que fue directamente la que percibió el hecho o las circunstancias que sean materia de investigación y debate en juicio oral. Este tipo de testigo, que es el tipo de referencia, también tiene una admisibilidad excepcional y procede única y exclusivamente en los eventos previstos en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, cuando la persona que ha producido la declaración ha perdido la memoria. 1. Cuando es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Ahorita voy a retomar ese tema del evento similar. Y cuando padece una enfermedad grave que le impide rendir testimonio. Cuando ha fallecido o, quinto, cuando es un menor de 18 años y es víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título cuarto del Código Penal, al igual que los artículos 138, 139, 141, 188A, 188C, 188D del mismo código. Aquí en este artículo precisamente 438 están establecidos los criterios de la admisión excepcional de la prueba de referencia. ¿Cuáles son entonces los elementos de la prueba de referencia? Los elementos de la prueba de referencia, 1, es que debe de tratarse de una declaración. 2, debe ser una declaración realizada por fuera del juicio oral. Recuerden, en materia penal, procedimental penal, más con la vigencia de la ley 906 del 2004, es decir, con tendencia acusatoria, únicamente es prueba la que se produce bajo inmediación del juez de conocimiento. Solamente se considera prueba lo que se practique en su presencia, nada más. Entonces, debe tratarse de una declaración, debe ser realizada por fuera del juicio oral. Otro requisito es que sea pertinente de acuerdo a lo establecido en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, que tenga una relación directa o indirecta precisamente con el objeto de debate en juicio y que sea utilizada por cualquiera de los eventos consagrados en el artículo 437. Es decir, para ser utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial, objeto de debate cuando no sea posible practicarlo en el juicio oral. Y el último requisito es que no sea posible practicar la declaración de acuerdo con los postulados del artículo 438 que acabamos de enunciar, precisamente porque la persona ha perdido la memoria sobre los hechos y corroborada pericialmente de dicha afirmación
porque la persona es víctima de un secuestro, de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Ojo con ese tema, esa significación de evento similar que ahorita lo voy a explicar bien, apenas es obvio. Una persona secuestrada o desaparecida no puede comparecer directamente ni puede ser conducida por parte del juez de conocimiento para que declare sobre los aspectos que directa y personalmente tuvo conocimiento, ¿cierto? Cuando padece de una grave enfermedad que le impida declarar. Ojo, en este sentido, cuando una persona tiene una grave enfermedad que le impida declarar, tiene que ser una enfermedad que lo imposibilite hablar, porque ya con los medios virtuales, una persona que puede estar en un hospital recluida y no puede ir directamente al despacho, sí lo puede hacer directamente a través de los medios virtuales. Ello no podría ser considerado como una grave enfermedad que le impida declarar, única y exclusivamente aquellas que permitan que la persona realice una declaración espontánea o porque no tiene la capacidad, la lucidez mental para realizarla de acuerdo con lo percibido anteriormente. Y porque ha fallecido. O, como lo decíamos, lo dice literal adicionado por la ley 1652 del 2013, artículo 3, la persona es menor de 18 años y es víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales tipificados en el título cuarto del Código Penal. Todo lo que tiene que ver con delitos de acceso carnal abusivo, violento, con incapaz de resistir, acto sexual abusivo, etcétera, etcétera. Todos los que están ahí. Aunado a ellos, también los artículos 138, 139, 141, 188A y 188C y 188E del mismo código.